Qué alegría que podamos nuevamente escudriñar juntos la palabra de Dios. Gracias a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a continuar con la serie Fe en Acción. Y vamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Vamos a buscar ahí el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer a partir del versículo 6. Nuevamente nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. A partir del 6 hasta el 13. Acompáñenme a leer en voz alta y dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, y pueden guardar sus celulares, al fin que aquí va a estar apareciendo los versículos. Y quiero decirles que hemos titulado este escudriñar de la palabra del Señor: sinceridad para con Dios. Yo creo que nunca podremos nosotros dejar de insistir en este punto, porque este punto, hermanos, es clave para nosotros obtener bendición de Dios, para que Dios nos acompañe, nos guíe, nos proteja, nos provea, nos bendiga. Si tenemos sinceridad para con el Señor, tenemos su favor, tenemos el favor de Dios. Los primeros versículos de este capítulo 7 hablan de cómo fariseos y escribas habían venido desde Jerusalén a escuchar, a ver a Cristo Jesús, igual que multitudes que de todos lados acudían con este propósito, multitudes. Y al estar ellos ahí en el auditorio, el Señor Jesús hace este reclamo, porque ellos dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Este asunto no era solamente una cuestión de higiene, que está muy bien, sino que
la tradición había hecho de esto un ritual para una purificación. Así que ellos no solamente hacían el reclamo en la cuestión de la higiene, sino también como una cuestión ritual. Y es allí cuando surge este reclamo de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús les dice: hipócritas. ¿Qué quiere decir hipócrita? Así es, falsos, le estaba diciendo falsos. El que oculta sus verdaderos pensamientos y actitudes e intenciones bajo una máscara de falsa apariencia. Eso es un hipócrita. El que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara de falsa apariencia. Nada menos que un engañador. Nada menos. Muy al contrario de una actitud así, está la sinceridad. Muy al contrario. Sinceridad para con Dios. Miren, hermanos, por aquellos tiempos surgió esta palabra, surgió allí en el teatro griego. Ustedes saben que los griegos fueron muy destacados en muchas cosas, entre las artes, y dentro de las artes el teatro. Y entonces, pues si a una persona le tocaba hacer el papel de feo, le ponían cera en su cara y transformaban su rostro de tal forma que su rostro se veía feo. De igual manera, si la persona tendría que hacer un papel de alguien muy bueno, pues también le ponían cera en su cara para hacerlo que tuviera una apariencia benévola, una apariencia bien. Y de ahí salió esta palabra, sincera, sincera, que al quitar esa cera aparecía el verdadero rostro de la persona. Sinceridad, sinceridad. Y en estos, hermanos, nuestros tiempos, ahora en que fuimos prevenidos acerca del aumento de la maldad, que fuimos prevenidos acerca de las plagas, de las guerras, nos encontramos en el principio del fin. Nos encontramos ahora en el principio del fin. Cuando los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca de estos tiempos, ¿qué fue lo primerito que Cristo Jesús les dijo? En su respuesta, Cristo Jesús dedicó 2 capítulos, el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, para responder acerca de estos tiempos. ¿Y qué fue lo primero que dijo Cristo Jesús? ¿Qué fue lo primero? Mire, es importante que lo tomemos en cuenta, porque lo primero que dijo Cristo Jesús, vamos a ver Mateo 24:4, y dice Cristo Jesús: mirad que nadie os engañe. Es importantísimo en este tiempo, hermano, que no resultemos engañados. Es importantísimo en este tiempo. Para estos días fue para los cuales Cristo Jesús dio esas palabras y dijo: mirad que nadie os engañe. Y a la mitad del capítulo 24 de Mateo lanza el Señor nuevamente la advertencia:
dirigida al ámbito religioso. Y dice Cristo Jesús, porque aún de entre los escogidos serán engañados. Fíjense, hermanos, la magnitud del engaño. Que uno de los que han sido escogidos por el Señor resulte engañado. Es por eso que hemos querido insistir en este punto y que podamos nosotros tener sinceridad delante del Señor. En estos tiempos difíciles en que Dios nos permite, en que Dios está permitiendo un aumento de la maldad, para hacernos a nosotros pasar por el fuego, así como se prueba a el oro. Cuando estudiamos Apocalipsis nos dimos cuenta de este punto, de cómo Dios iba a permitir este incremento de la maldad, cómo Dios iba a permitirlo. Y ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito. El ver de qué estamos hechos. Ese es el propósito de este incremento de la maldad. Y cada uno de nosotros, cada persona elige. Cada persona elige si se hace del lado del bien y de la verdad, o si hace del lado del mal y de la mentira. Cada persona lo decide. Dios nos deja en completa libertad. ¿Quién es la verdad? ¿Le haremos caso a la palabra de Dios o obedeceremos a esa voz que nos hace hacer cosas en contra de Él? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Sinceridad para con Dios. Sinceridad para con Dios. Mire, nuestro Señor Jesucristo en ese mismo, al final, los últimos versículos, al final del capítulo 24 de Mateo, Él dijo, hablando de los siervos, hablando de los seguidores de Él. Y una de las cosas que dijo es, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Luego empezó a hablar de un siervo malo, un siervo que hacía cosas contrarias a Dios. Y ese siervo malo es comparado con los hipócritas. La palabra castiga duramente a la hipocresía. En el libro de Job dice que una persona así está atesorando ira de Dios en contra de ella. La está atesorando. Y estas palabras del Señor Jesús al final de Mateo 24, los versículos 50 y 51, hablando del siervo malo, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, como un ladrón en la noche, ¿verdad? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sinceridad para con Dios.
sinceridad. Continúa diciendo el versículo 6. Está diciendo el Señor que el corazón de los que así se portan está lejos de Él. Dice, estamos en el versículo 6 del capítulo 7, versículo 6 del capítulo 7, y allí dice el Señor: mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué esta lejanía? Bueno, en otros tiempos, hermanos, nosotros ya hemos hecho mucho hincapié en que nuestra cercanía a Dios depende de nuestra obediencia. Si nosotros lo obedecemos grandemente, el Señor está cerca de nosotros. Si no lo obedecemos, el Señor está lejos de nosotros. Si lo obedecemos a medias, tal vez pensemos que estemos bien. Yo en ese punto neutro me refugié un buen tiempo, pero no es así. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo: por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a estar en Efesios 4. Efesios 4. Vamos a ver desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este es el origen, hermanos, la dureza del corazón, de la hipocresía. Es el origen. Pero esta dureza de corazón nos lleva a otras cosas. La dureza de corazón, hermanos, nos lleva a que no podamos comprender la palabra de Dios. A eso nos lleva la dureza de nuestro corazón. Acuérdense, hermanos, de cuando los discípulos le preguntaron a Cristo Jesús: ¿por qué enseñas por parábolas? ¿Por qué enseñas por parábolas? Voy a parafrasear la respuesta de Cristo Jesús. Él dijo: para que los que son sinceros delante de mí entiendan, y los que no son sinceros no entiendan, no sea que se arrepientan y yo los sane. Que siempre estamos acostumbrados de ver del Señor su grande amor y su misericordia, y ese grande amor y misericordia eclipsa el hecho de que Dios es perfecto, y como perfecto Él es justo, es infinitamente justo. Esto nos habla de por qué esta respuesta. Así que, hermano, nuestra dureza de corazón nos lleva a la ignorancia, y al ser unos ignorantes vivimos lejos de Dios, alejados de la vida de Dios, con el pensamiento entenebrecido. Importancia de la sinceridad. Importancia. Sinceridad para con Dios. Gloria a Él. Gloria a Él. En el versículo 7 dice el Señor: en vano me honran. Hermano, Dios no recibe honra de un hipócrita. Pero por el contrario,
Por el contrario, Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y si no, pregúntele al rey David. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Sinceridad para con Dios. Sinceridad para con Dios. Dice el Señor Jesús, mandamientos de hombres. El Señor Jesús dice, ustedes con sus mandamientos de hombres invalidan la ley de Dios. Invalidan la ley de Dios. ¿Le haremos caso a la palabra de Dios o al mandamiento de alguien? Amén, sí. Amén. Sinceridad para con Dios. No escuchen, hermanos, esa voz que les hace llevarle la contra a Dios. No la escuchen. No la escuchen. No la escuchen. Versículo 8. Dice el versículo 8 de Marcos 7. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mira, hermano, vamos a escudriñar. Del profeta Isaías. Sería el 5, ¿verdad? El 5, versículo 23. Ahí está. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Déjame explicamos un poquito eso. Fíjese, hermano, esta palabra se refiere, la voy a leer si alguien tiene allí una traducción de la Biblia de estudio, Biblia de estudio. Este versículo dice así: ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. Por unos cuantos centavos, hermanos. Es de la Biblia de estudio. Así es. Esa es la NTV, ¿verdad? Sí, sí. Es la misma idea en las tres traducciones, ¿verdad? Unas con más claridad que otras, pero es la misma idea. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. Por unos cuantos centavos, hermanos. Por unos cuantos centavos. Torcer la ley, torcer la voluntad de Dios. Por unos cuantos centavos. Dice el 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Eso es lo que cuesta, hermanos, alejarse de Dios, alejarse del Señor. Lo voy a leer en esa traducción de la Biblia de estudio. Dice: por eso,
Así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también perecerán ustedes como planta que se pudre de raíz y cuyas flores se deshacen como el polvo, porque despreciaron las enseñanzas y las órdenes del Señor Todopoderoso, el Dios Santo de Israel. Sinceridad para con Dios, hermanos. Sinceridad para con el Señor. Mira, hermano, el Salmo 2, que también nos habla de estos tiempos, habla de cómo todo el poder terrenal se pone en contra de Dios. Todo el poder terrenal. Lo leyó Isra hace unos domingos. El Salmo 2, profecía para estos tiempos, en donde todo el poder material está en contra de Dios. Los grandes, los ricos, los poderosos, las televisoras, las radiodifusoras, los periódicos, las revistas, todo en contra de él. Todo en contra de él. ¿Y nos dejaremos llevar por eso? ¿Nos dejaremos llevar por eso? ¿Podemos poner otra vez el 23? En esta versión. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. A un pobre hombre que se esfuerza por hacer el bien, todas esas cosas que mencioné en contra de él, en contra de él. El conocimiento de la verdad nos permite actuar acertadamente. El conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento de la verdad nos permite actuar acertadamente. Aquí la palabra del Señor dice: el que anda en la luz no se tropieza, no se tropieza. Estamos en el tiempo, hermanos, en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No necesito decirles mucho al respecto. Ustedes lo ven cada día. Cada día ven esta situación. Esta situación. ¿Nos dejaremos engañar? Si nosotros nos dejamos guiar por esos medios de comunicación que mencioné, estamos perdidos. Estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos. Enseguida, Cristo Jesús hace un nuevo reclamo. Mi hermano, yo creo que sí, una cosa importantísima dentro de la palabra del Señor es lo que Dios escribió de su puño y letra aquí. Y dentro de lo que Él escribió aquí de su puño y letra, hermanos, Él dijo: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ¿sabe qué hizo el demonio, hermano? Porque el demonio siempre le lleva la contra al Señor. Siempre. Entonces, a través de estos falsos religiosos, puso esta tradición.
¿Puedes dejar de ayudar económicamente a tus padres si lo único que tenías era la ofrenda para Dios? Es decir, que alguien se podría justificar diciendo, pues todo lo que tengo es mi ofrenda, así que a mi papá y a mi mamá no les doy nada. Y delante de estas falsedades, él estaba justificado. Por eso Cristo Jesús les dijo, ustedes con sus tradiciones de hombres han invalidado la ley de Dios. La han invalidado. Dios nos ayude en todo esto. Que podamos vernos allá con el Señor. Y que no nos vaya a tocar allá con los hipócritas. Así que, sinceridad para con Dios. Amén. Vamos a terminar levantando un clamor, que le pidamos a Dios que nos libre del mal. ¿Qué les parece? Y dentro de ese mal está el engaño, que nos puede llevar a la falta de sinceridad para con Dios. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir aquí a nuestro hermano Isabel que guíe esta oración. Vamos todos juntos a clamarle a Dios, hermanos. Nadie, estamos exentos del demonio, nadie. Vamos a ponernos de pie un momentito. Oremos a Dios, hermanos. Amoroso y buen Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, nos acercamos una vez más para darte gracias, Señor Jesucristo, porque tú siempre has estado con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Tú nunca nos has dejado solos, Señor. Sabemos que tu presencia siempre está en todo, donde quiera estamos, Señor, en todos los lugares. Señor Jesucristo, de antemano te damos gracias porque tú siempre nos proteges y tú siempre nos ayudas en todo momento, Señor, porque tú nos libras de todo mal, de todo pecado, Señor Jesucristo. Sí, Señor mi Dios, que tú, Señor, a cada día, Señor, nos vayas revistiendo, Señor, y que nos hagas nueva criatura, Padre Celestial. Sí, Señor mi Dios Todopoderoso, porque tú sabes que a cada día nosotros necesitamos más y más de ti, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, inclinándonos, Señor, delante de tu divina presencia, para que tú, Señor, nos ayudes en todo momento, Señor, y a cada día, Señor, que tú nos aumentes nuestra fe, Padre Celestial, que tú, Señor, nos libres de todo mal, Señor, como dice tu palabra, Señor Jesucristo, que tú estás siempre dispuesto a ayudarnos y librarnos de todo mal, de todo pecado, Señor Jesucristo, para que podamos seguir hacia adelante, Señor, y que tú ayudes a cada una de mis hermanas y mis hermanos que estamos todos presentes aquí en este lugar, Señor, que tú, Señor, nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas ayudando, para que así nosotros sigamos hacia adelante, Señor Jesucristo. Y Señor mi Dios, si te hemos faltado, te hemos ofendido, te pedimos que tú nos perdones de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados, Señor, para que podamos seguir hacia adelante, Señor Jesucristo. Que tú, Señor, sabemos que tú te mereces la honra y gloria, Señor, y te damos gracias de antemano, Señor, porque tú, Señor, siempre estás hablándonos a través de tu palabra bendita. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Amén.